Hola, hola, ya estamos, creo. Hola, sí. Bueno, buenos días para todos. Entiendo que ya estamos en línea. Hoy vamos a hacer la clase a distancia, dada la inclemencia del tiempo, como sabía por todos. Así que sin más trámite, dándole la cordial bienvenida de siempre, quiero avanzar un poco hacia la parte que nos quedamos ayer. A ver, un poco. Pasamos la Constitución de 1870, desarrollamos la ley de elecciones de 1911, una ley que dijimos que era bastante, no, esta es la ley de elecciones de 1870, hicimos una descripción, hablamos de que se hablaba en ella del voto verbal, algo que para nosotros resulta impensable, pero existió el voto verbal como característica del sufragio en el siglo XIX y parte del XX. Hasta entrado el primer decenio, 1920 también inclusive, se comenzaron a formalizar los mecanismos que aseguren la secrecía del voto, que es el denominador común de hoy día. Bueno, vemos también la ley de elecciones de 1871, en donde además de ocuparse de cómo se le elegían a las autoridades municipales, también dividía la circunscripción de la capital de 3 a 6 distritos, o sea, se habilitaron más distritos porque la población era un poquito más, o sea, la cantidad de electores aumentó un poquito más y se estableció disposiciones como la edad mínima para que tenía que tener el candidato para ser concejal, tenía uno ya que reunir la edad de 22 años y también la previsión de la renovación por mitades de la Junta Municipal de cada municipio existente hasta ese momento. Es decir, eh, si habían 12 concejales, eh, pasado el periodo se pasaron a ocupar la mitad de esa cantidad, 6 pasaron a ser integradas las bancas por los suplentes. Durante o sea, pasado el primer año. Bueno, ley de elecciones de 1870, ley electoral de 1911. Creo que no vimos esta ley en el turno mañana, al menos ayer. Y lo que tenemos que destacar de esta ley, se le llama también ley Rojas, porque fue sancionada durante la época del presidente Liberato Rojas, previó la libreta cívica, como vemos ahí en la foto, un requisito, un documento para la votación que se exigía era la libreta cívica. No era tanto el documento para votar de identidad, sino la libreta cívica. O sea, había un documento propiamente electoral que era requisito para poder votar. Y eso rigió en nuestro país hasta 1990. Es decir, desde 1911 a 1990, la exigencia para votar era la presentación de la libreta cívica, como se hacía en la mayoría de los países de la región en ese momento de la historia. Bueno, la ley de 1911 también estableció el carácter permanente del registro cívico. Lo habíamos explicado en la clase de ayer que lo común del momento, de la época, a principios del siglo XX, eran que los registros electorales, o sea, la conformación de padrones para votar, eran ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Un término latino que tiene que ver con el carácter temporario del padrón. Es decir, se convocaba para inscribirse a los ciudadanos en edad de votar, y se hacía para cierta elección, pasada la cual este padrón perdía vigencia.
Venía otra elección, se tenía que hacer un nuevo padrón. Así era la constante en el final del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero con la ley electoral de 1911, el padrón, el registro cívico, que no es lo mismo el padrón, o sea, es la serie de ciudadanos inscriptos para votar, pasó a ser de manera permanente. O sea, entre tanto no haya una ley que declare caduco ese padrón, el padrón mantenía vigencia. Bueno, se introducen ciertos derechos y garantías, prohibición de encarcelar al ciudadano en hora de votación, que era una práctica muy común en esa época. Esto es una garantía que ya estuvo previsto de la ley de 1870 que hablamos ayer. Algunas garantías como permitir al empleado que tenía que cumplir horario laboral, otorgarle permiso para que vaya a votar, garantizar seguridad, inmunidad individual o colectiva de los electores, facultar al elector de realizar las correspondientes denuncias. Y ahí están enunciadas una serie de garantías que hoy son propias de nuestro derecho, de nuestra ley electoral vigente, pero que se originan en esta ley. Tenemos más de la ley electoral de 1911. La declaración de carga pública irrenunciable de la labor que tengan que puedan cumplir los agentes electorales. Estamos hablando de los miembros de mesa, los apoderados, los veedores. Ya se establecía en esta ley. También la declaración expresa en un artículo de que solamente se va a admitir el voto de los vecinos de la sección correspondiente. Ustedes como gente que trabaja en los registros saben muy bien de que una regla clara para tener elecciones limpias y transparentes y muy importante ser observada es asegurarse de que la persona que se quiere inscribir en ese registro sea vecino de la circunscripción, sea vecino del distrito. Aspecto sobre lo cual se hace mucho hincapié. Los compañeros de la tarde ayer me informaron de que hay una instructiva a ese respecto de asegurarse de que el domicilio que proporciona la persona corresponda a un lugar que se encuentra dentro de los límites del distrito. Pudiendo inclusive el funcionario certificar in situ esta circunstancia, o sea, ir a corroborar la veracidad de ese domicilio. Sobre lo cual es muy importante. Yo les comento que en la serie de modificaciones y propuestas que tiene pensada la justicia electoral presentar a la consideración de los legisladores, porque ustedes saben muy bien que las leyes las hacen los legisladores, los diputados y los senadores, a través de debates que se hacen en el Congreso, la observación de los anteproyectos, la discusión en plenario y una serie de pasos que son inherentes a el proceso de formación y sanción de las leyes, en lo cual la justicia electoral no tiene ninguna injerencia, no es su trabajo, pero sí puede proponer una serie de modificaciones sobre aspectos que considera la institución que están mal legislados, o son inconvenientes o son ya cuestiones que cayeron en la obsolescencia o que ya no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, la disposición del Código Electoral que dice que las urnas son de material acrílico transparente e irrompible. Así dice el Código Electoral. Y sabemos hoy día que hace rato que dejaron de tener esas características. Hoy las urnas son de bolsa de plásticas con el logo de la justicia electoral. O sea que por cuestiones vinculadas con, no solamente por el elevado costo que significa construir urnas acrílicas transparentes, sino sobre todo su guarda, o sea, su desarmado y guarda para la próxima elección, claro que insume muchos gastos a la justicia electoral y por esa razón hace rato que la configuración de las urnas acrílicas, que las urnas que reciben, que son el depósito donde se hacen el depósito de las boletas, ya no son más como dice la ley. Bueno, así una serie de cuestiones que propone la justicia electoral modificar en la redacción de la ley. Bueno, una de ellas es justamente
obligar desde la ley a que el funcionario del registro de la oficina distrital pueda tener atribuciones para corroborar la veracidad del domicilio. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos que decir sobre la ley electoral de 1911? Hay un deber de extender certificado de votación o cualquier interventor o ciudadano que lo solicite. Había actas de votación, actas de escrutinio. Había 2 ejemplares. Deber de adjuntar las actas de instalación y clausura de la mesa y también la de las protestas. O sea, había 3 actas. Acta de instalación, acta de cierre de votación, acta de protestas. Ya eso se preveía en esta ley. Bueno, obligación de dar recibo de entrega de dichas actas, el deber de cada cámara de realizar el escrutinio toda vez que se hubiese recibido la mayoría absoluta de las actas. O sea, no era necesario que se reciban todas las actas, sino con una mayoría de ellas ya el comité organizador de elecciones. Hay que recordar que en esta época todavía no existía un órgano autónomo encargado especialmente de la organización de las elecciones. El juzgamiento de las elecciones la realizaba el Congreso, para lo cual se creaba ad hoc un comité electoral, un comité integrado por diputados y senadores que eran los que organizaban, o sea, prevían todo lo que tenía que ver con la instalación de las mesas, con la comisión que se encargaba de incorporar a los electores en edad de votar para esa elección y también realizar el escrutinio y juzgamiento final diciendo quiénes ganaron las elecciones y quiénes resultan electos. Esto realizaba todo un comité electoral en esta época. Finalmente, un capítulo dedicado ya bajo el título de delitos y sanciones. O sea, ya esta ley era un poco más ordenada y más técnica porque ya apartaba los capítulos por materia. Y uno de ellos, el último capítulo, se llamaba disposiciones penales. O sea, en la idea de hacer más fácil y más ubicable en este apartado todo lo que tiene que ver con las conductas que estaban prohibidas durante los comicios electorales. Bueno, acá podemos, las acciones para investigar y sancionar esas conductas eran atribuibles al fiscal del crimen y presentadas ante el juez del crimen. Bueno, esta ley de 1911, que estamos ya dando muchos detalles, porque realmente tenía disposiciones de avanzada para la época en la cual fue sancionada, fue seguida por la ley 223 de 1916. Acá esta es una de, creo que fueron 3 leyes que fueron sancionadas durante el gobierno del presidente Manuel Franco. Ahí vemos la foto de Manuel Franco. Una ley breve también, la de 1916, presenta artículos de la anterior normativa, o sea, reproduce muchos de los artículos de la ley que acabamos de escribir, pero estableciendo una composición fija de escaños. Antes no era fija, a partir de esta ley es fija, en el sentido de que van a haber 20 senadores y 40 diputados. Recuerdan que hablamos de que la anterior ley hablaba de que esa cantidad de senadores y diputados era en proporción a la cantidad de electores en cada circunscripción. Con esta ley se establece un número fijo, como es hasta ahora. Bueno, ¿qué más podemos decir de la ley 223/16? Prescribe como fecha de votación el primer domingo de marzo, estableciendo como forma de candidatura y de votación el sufragio de lista con voto incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema propio también de la época. Y básicamente se resume en que no era necesario presentar lista completa como es hoy día. Es decir, si tenemos en cuenta que nuestra Constitución Nacional dice que la Cámara de Senadores estará integrada por 45 titulares y 30 suplentes, así dice la Constitución actual, eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar una lista completa de 45 candidatos para senadores y 30 candidatos para suplentes.
No puede presentar 44 y 28. No pueden presentar 40 y 26. Tienen que presentar la dotación completa que indica la Constitución. Bueno, eso en el pasado era posible de hacerse, es decir, se podía presentar una lista que no alcance la dotación completa que estamos viendo, que es 20 senadores y 40 diputados. Bueno, la circunscripción se retocó otra vez la circunscripción en esta ley, se modificó en 4 grandes departamentos. Van a ver ustedes que en toda esta serie de leyes que estamos analizando de la primera época, del primer decenio, la primera década del siglo XX, era un permanente ajuste y reajuste de las circunscripciones porque se buscaba establecer aquella que sea más conveniente para la votación. Bueno, a los electos de cumplir la exigencia, a los efectos de cumplir, perdón, la exigencia de la renovación parcial de las cámaras, o sea, no diputados debían cesar en sus funciones. O sea, la suplencia de senadores y diputados se hacía por sorteo. O sea, a saber determinar qué senadores pasaban a retiro para que los suplentes pasen a ocupar su cargo. Acá también había renovación por mitades. Bueno, y ahí está descrito, esta ley está influida fuertemente por la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña es una ley muy importante que garantizó por primera vez en la región, en Argentina estamos hablando, un principio de representación que es mucho más justo que el principio mayoritario, que es el principio proporcional, principio que hoy día utilizamos también en nuestro país. Y el principio proporcional busca más equidad en la representación, o sea, una mayor justicia a la hora de determinar cuáles representantes son electos. ¿Verdad? Bueno, bienvenido. Describo el tema con ¿por qué hablo de justicia en la representación? Ocurre que en el modelo mayoritario, es decir, el principio mayoritario, ¿qué quiere decir? Que gana el partido que obtiene al menos un voto de más. Situémonos en la Inglaterra de la época victoriana, 1891, final del siglo XIX. Y ahí había una circunscripción que tenía, por ejemplo, 5 representantes para la Cámara de los Comunes, que era la Cámara que se elegía por votación del pueblo. 5. Y teníamos en esa circunscripción que se ganó por un voto. O sea, supónganse, el partido conservador obtuvo 501.000 votos y el Partido Liberal obtuvo 500.000 votos. O sea, le ganó por un voto. Ese partido conservador se lleva los 5 escaños, o sea, los 5 representantes de ese distrito lleva por un voto. ¿Qué quiere decir eso? Que el partido que perdió por un solo voto nomás. Pero no tiene ninguna representación. Ese partido que tiene 500.000 votos ahí, no tiene ninguna representación porque perdió por un voto. Dígame si eso no es injusto. O sea, tenemos un amplio espectro de representación de un partido, pero no, ese partido perdió porque la regla mayoritaria dice que si ganas por un voto, te lleva todo. El principio proporcional, en cambio, apunta a que el que perdió o el que tuvo menor cantidad de votos, al menos obtenga una cuota de la representación. Eso es la proporcionalidad. Es decir, que el que perdió, o sea, el que no se vio tan favorecido en la cantidad de votos que recibió, por lo menos reciba una representación o 2 representaciones, acorde a la cantidad de votos que pudo lograr.
Esa es la representación proporcional. ¿Proporcional a qué? Proporcional al número de votos. Entonces los que pierden, no es que lo pierden todo, sino que alguna cuota tienen. Bueno, esa proporcionalidad se buscó garantizar con esta ley Sáenz-Peña en Argentina, y esta ley que nosotros estamos aplicando paraguaya se inspiró en la ley Sáenz-Peña. Bueno, ahí dice cómo se explica, cómo se hace la votación. Cuando se elija 1, se votará por 1. Cuando se elija 2, se votará por 2. Cuando se elija 3, se votará por 2. Ahí ya varía. Cuando se elija 4, se votará por 3. Cuando se elija 5, se votará por 3. Bueno, es el método del voto incompleto que recoge la ley 223, inspirada, reitero, en la ley Sáenz Peña. Bueno, ¿qué más dispone esta ley 223? Si en una boleta se anotase más nombres que las que correspondan, solo valdrá voto por las primeras en el orden en que estas están inscritas. Bueno, se denominaba, a partir de esta ley, la junta receptora, antes sí se denominaba la mesa de votación, pasa a llamarse ya mesa receptora de votos, el nombre con el cual el código electoral vigente designa a estos agentes electorales. Mesa receptora de votos comienza a denominarse a partir de esta ley. Y antes eran 5 miembros, con esta ley la mesa receptora de votos pasa a tener 3 miembros, tal y como es ahora también. Bueno, solo podrán votar los electores que presentan certificado de inscripción, que era la libreta cívica que ya hablamos. Son proclamados electos los candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos hasta completar el número de diputados o senadores a elegirse. Bueno, algunas de las disposiciones entonces que establece la ley de 1916, que fueron dictadas bajo el gobierno de Manuel Franco. ¿Cómo? Sí, buscaba hacer la proporción, pero no era el DONT. Sí, sí. Se llamaba el método, a ver si acá está el dato, pero era una fórmula diferente. Eso me da pie para explicar, acá la pregunta que hace el compañero que pudo llegarse. Lo que yo acabo de explicar es el principio. Principio mayoritario, o sea, el que lo gana se lo lleva todo, y el principio proporcional se establecen diferentes cuotas de acuerdo a los votos que logren cada fuerza partidaria. Es el principio. Para lograr eso, hay diferentes fórmulas o métodos matemáticos, de los cuales el DONT, que nosotros escuchamos mucho, es uno de ellos, de varios que hay. Tenemos el método DONT, tenemos el método Imperiali, tenemos el método drop, de cuota drop, tenemos el método Seinlac. O sea, hay varias fórmulas o cálculos matemáticos que se hacen para lograr esta proporcionalidad o determinar la proporcionalidad. O sea, de acuerdo a la cantidad de votos que logró mi fuerza política, ¿cuántos escaños me corresponden a mí? La fórmula la primera de ellas fue el cociente simple. Es decir, dividir la cantidad de votos que yo logré por el número de escaños. O sea, si yo logré 500.000 votos y tengo solamente la posibilidad de elegir 5 representantes en ese distrito, yo divido 500.000 por 5, me da la cuota simple, y la cantidad de veces que entre esa cuota en el número de votos que yo logré, te da cuántos escaños vos lograste. Y que creo que era ese cociente simple, se llama el que se aplicaba en esta época, porque estamos hablando de los primeros ensayos de representación política. Bueno, acá da más detalles sobre el voto limitado, que es el voto que regía con esta ley. Se origina en Gran Bretaña entre 1867 y 1865, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué se ideó esta fórmula? Otorgar a las minorías mejores oportunidades para lograr representación. Ya les expliqué yo lo que significaba el principio mayoritario, lo injusto que significaba. Bueno, los electores tienen más de un voto, pero menos votos que su número de escaños. Bueno,
Acá dice que en la actualidad esta forma de votación ya no se usa en la mayoría de los países, salvo en Gibraltar, que es un protectorado inglés, y también en España, en la Cámara Baja. Bueno, Paraguay, por supuesto, ya no usa más esta fórmula que tuvo vigencia con la ley de 1916. Bueno, vamos hacia otra ley. Acá está lo que dice la ley Sáenz Peña, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, ahí está, para comparar nomás de que la ley que estamos describiendo tiene un fuerte apoyo en la ley Sáenz Peña. Se llama Sáenz Peña porque el proyectista de ella fue el presidente de la República Argentina, Roque Sáenz Peña. Bueno, acá están otras leyes que estableció Manuel Franco, que fueron ciertas modificaciones de esa ley que estamos comentando. La primera de ellas, ley 300 de 1918 y la ley 323 de ese año también de noviembre de 1918. Respecto de la segunda, derogó la anterior ley para crear un registro cívico permanente a cargo de las juntas electorales seccionales. Estos órganos estarían integrados por el juez de paz, quien iba a ser el presidente, y 2 electores. Bueno, esa junta se compondría de 9, 6 o 4 miembros con sus respectivos suplentes. Bueno, después la ley del 323 de 1918 dividió otra vez el territorio en 6 departamentos, antes eran 4, ahora se dividen en 6 nuevamente. Se dan cuenta cómo se van ensayando diferentes fórmulas de división del territorio a los efectos de la votación para buscar aquella fórmula que sea más conveniente para el país. Bueno, cada departamento debía elegir 10 convencionales y 40 electores de presidente y vicepresidente. O sea, esto es una manifestación del voto indirecto que regía en esa época. No se olviden ustedes que esta ley fue sancionada bajo la égida de la Constitución de 1870 que hablamos ayer, la cual establece que la votación para presidente de la República es de manera indirecta. Es decir, el pueblo, el electorado, elige primeramente lo que se denominaban los convencionales, que a su vez eran los que iban a elegir al presidente de la República. La votación indirecta, explicamos ayer, era propia de la época. De convencional. Hoy ya no hay más. Hoy, vos decís el término convencional. El término convencional hoy se usa en los partidos políticos. El Partido Colorado utiliza el término convencional para designar a aquel representante de una fracción del electorado de la masa adherente al Partido Colorado que es elegido para tener su voz en la convención partidaria que hace. Es una manera de representación indirecta que todavía pervive en los estatutos de la ANR. No sé si en los demás partidos, pero ahí se conserva la figura del convencional. Y también se habla del convencional constituyente, esa persona que es votada por el pueblo para que se siente en la Convención Nacional Constituyente, o sea, la asamblea de personas electas por el pueblo que van a debatir la modificación de una Constitución Nacional. Ahí también se llama ciudadano convencional constituyente. Y siempre que se va a hacer una reforma constitucional se tiene que convocar. De hecho, el Código Electoral establece una parte cómo se eligen los convencionales constituyentes. Está en el Código Electoral. Bueno, introduce el cuarto secreto, así se llamaba con esta ley. O sea, el recinto, lo que en realidad se denomina recinto de votación. La doctrina le llama recinto de votación. Nosotros vemos que en nuestro Código Electoral se llama cuarto oscuro, que es un término que viene justamente de Argentina también para designar ese espacio reservado para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de sufragio de manera secreta. O sea, por lo menos libre de cualquier tipo de influencia o de control sobre el sentido de su voto. Se llama cuarto oscuro porque ya sabemos de que no es más cuarto ni tampoco es oscuro. O sea, es un término que quedó
para lo que en realidad se tiene que designar recinto de votación. O sea, el espacio, reitero, donde puede tener el elector o electora cierta intimidad para que pueda ejercer su derecho al sufragio. Bueno, acá vemos que hay una pregunta, parece. En el estatuto del PLRA se usa la figura. Ah, bueno, gracias a Ever por el aporte, buenísimo. También el Partido Liberal utiliza la figura de convencional, o sea, de que la masa de adherentes del PLRA elige a un ciudadano, a un adherente que sea el convencional de ese grupo, que lo represente en la convención partidaria. Sí. Muy bien. Gracias por el aporte. Bueno, ¿qué más tiene la ley? Las leyes de 1918, que fueron tres, o sea, en realidad las leyes que fueron sancionadas durante el gobierno de Manuel Franco fueron tres, dijimos, la de 1916 y estas dos que estamos escribiendo ahora de 1918. Sobre la última de ellas, la 323 que estamos hablando, se reguló de mejor manera el trámite de impugnación de votantes, la impresión dígito pulgar en la libreta cívica para la identificación de los ciudadanos. Y se establecen formalidades para el acta de validez, para la validez de las actas, que hablamos que las actas que tenían que estar presentes ya en los actos de votación. Se dan cuenta ustedes que a medida que vamos hablando de una ley posterior, se van introduciendo más cuestiones que tienen que ser legisladas. Resulta que, ya lo dijimos esto ayer también, las elecciones iban cada vez siendo más complejas. Cada vez había que legislar, que contemplar en la ley ciertas situaciones que de otra manera genera suspicacia, genera sospecha, no otorga luz sobre cómo proceder en los casos, cómo asegurar la transparencia, cómo asegurar la publicidad del escrutinio. Cuestiones que seguramente fueron dándose merced a las dificultades que se veían en la organización de las elecciones. O sea, de 1870, nuestra primera ley de elecciones, a 1916, 1918, varias elecciones, dentro de las pocas que se realizaron en el Paraguay, hay que decirlo también, porque tenemos, sobre todo en este tiempo, una poca tradición de realización de comicios. La mayoría de los accesos al poder, eso hay que decirlo, fueron a través de cuartelazos, a través de azonadas, a través de golpe de Estado. Y bueno, penosa, es una penosa realidad que hay que reconocer, pero bueno, en los pocos episodios electorales que se llevaron a cabo, afloraron situaciones que eran importantes ser previstas en la ley. Y bueno, y acá vemos nosotros cómo las leyes de 1916, las leyes de 1918 se compadecen de esa realidad, o sea, incorporan cuestiones que eran necesarias ser legisladas. Bueno, sí. Acá se pone que eran 6 ahora. Eran 4 en 1918, o sea, 2 años después se creyó conveniente que sean 6. Sí. Fue agrandándose más. Sí, sí, sí. Exacto. La cantidad. Y claro, en base a que la población iba creciendo de 1870 a 1916, bueno, ya es una fracción de tiempo que ameritó el crecimiento de la cantidad de votantes y bueno, eso ameritó organizar de mejor manera. Vamos a ir viendo, conforme a las siguientes leyes que vamos a ir escribiendo también, cómo esto va siendo modificado permanentemente en cada ley. Todo ello de acuerdo siempre bajo el norte, bajo el propósito común de hacer más transparentes las elecciones. O por lo menos asegurar que no haya tantos conflictos. ¿Se dan cuenta ustedes? Si estas cuestiones no estaban legisladas, que muchos conflictos iban a haber. Y de hecho, debió haber. No tenemos nomás suficientes datos. Hay que ir a hay que ir a darse una vuelta por las hemerotecas, porque de esto hay pocos libros que hablan, pocos libros históricos, yo que busqué bastante. Hay pocos libros históricos que detallan estos episodios de nuestra historia. O sea, cómo fueron las elecciones de 1927, por ejemplo, la primera, después de mucho tiempo, que enfrentó a los colorados y a los liberales en una elección. Hay
esa es la más identificada, pero hay pocos datos. La primera elección, durante el gobierno de Eligio Ayala, que vamos a dar datos enseguida a eso. Bueno, después de esto que tenemos, 1918 entonces. Finalmente, bueno, esta es la última de 1918, entonces que tiene que ver con esta parte. Y las siguientes, que fueron las leyes de 1924, justamente son las que tienen que ver con el crecimiento de la representación proporcional y con esa elección en particular que acabo de hacer alusión, la de 1927, que después de tantos golpes de Estado, después de tanto acceso al poder por la vía armada, hubo una elección en donde tanto colorados como liberales le pusieron las armas y decidieron competir de manera pacífica. Y bueno, creo que ahí fue electo presidente de la República, no me acuerdo, no quiero meter la pata. Tenemos documentado acá, no está en la diapositiva de acá. Quisiera dejar eso. No. Estamos hablando de la época de uno de los candidatos del Partido Liberal, creo que fue Manuel Riard. Se presentaron una dupla, ¿verdad? Presidente y vicepresidente de la República. Eh, Creo que en el otro lado está Jerónimo Zubizarreta. No sé si estoy confundiendo, ¿verdad? Pero claramente la elección de 1927 por la presidencia de la República se hizo bajo la égida de una de las primeras de las tres leyes que sancionó Eligio Ayala para modificar el sistema electoral y hacerlo más justo. Eligio Ayala, igual que Manuel Franco, muy preocupado por el sistema electoral, sancionó varias leyes, todas ellas destinadas a lograr un poco más de equidad en la representación. Por esta época hay que decir también de que el Partido Liberal tenía una hegemonía en el poder. O sea, desde que se conformó el Partido Liberal en 1887 hasta este tiempo, 1918, venía invariablemente siendo poder en el gobierno. Y los colorados no tenían chance de ganarle, justamente porque la ley no ayudaba a la minoría, a la oposición a lograr poder. ¿Por qué? Porque existía el principio mayoritario. O sea, vos ganás, aunque sea por un voto, no solamente te haces con el cargo de presidente de la República, sino lográs todas las bancas del Congreso. Sí. En eso es lo que quiero ser gráfico, ganar por un voto. Y acá hablamos de que teníamos 20 senadores y 40 diputados. Ganar por un voto, tener los 20 senadores y los 40 diputados, todo el Partido Liberal. No hay uno solo del Partido Colorado. Y bueno, claro que eso era injusto. Era desproporcional porque, ¿qué es lo que tenía el Partido Colorado? Tenía una gran masa de votantes a favor de su partido, pero que perdió por un voto nomás. Y en esas condiciones se puede quedar sin un solo representante. Claro que no. Entonces, a partir de las leyes de Manuel Franco y después de Eligio Ayala, que vamos a ver con detalle en la clase de mañana, quiero reservar eso para mañana, vemos cómo fue extendiéndose el principio de representación proporcional, que es el que rige hoy día acá en el Paraguay y en la gran parte de los países, salvo en los países del mundo anglosajón, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, que son países que todavía tienen el principio mayoritario en la elección de sus autoridades, en su poder legislativo estamos hablando. Porque hay que distinguir, para la elección de un cargo uninominal, o sea, el cargo que ocupa una persona, no hay dudas que el principio mayoritario siempre va a ser el que decida. O sea, ahí se ve claro
de que en una candidatura uninominal, si vos le ganás por un voto, está claro que sos el ganador, te haces con ese cargo uninominal. Pero lo divergente en un cargo colegiado, estamos hablando de senadores y diputados, donde resulta injusto que porque perdés por un voto te quedas sin un solo representante. Eso resulta injusto y eso es lo que se quiso corregir. En algunos países se quiso corregir con el principio proporcional. Hablamos de algunos países porque estamos diciendo los países de tradición anglosajona, reitero, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, todavía conservan para la decisión de quienes ingresan al Congreso el principio mayoritario. Pero claro, ellos tienen perfectamente demarcado su territorio en circunscripciones pequeñas. O sea, Londres, por ejemplo, está dividido en una serie de circunscripciones donde en cada una de ellas hay 2 representantes, 3 representantes, 4 representantes y bueno, la gente que vota en esa circunscripción es la que decide si hay un voto en mayoría por el Partido Conservador y hay 3 bancas en disputa, se llevan las 3 bancas. Así pasa también en los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Entonces quiero dejar la clase hasta este punto y agradezco el acompañamiento hasta este momento, agradezco a los compañeros que pudieron llegarse y vamos a abrir a partir de ahora el espacio de preguntas, respuestas, aclaraciones, sugerencias. Muchas gracias. Quedo atento entonces. Espacio de preguntas y respuestas. Bueno. Muy bien, si hasta acá entonces no hay preguntas, no hay sugerencias, no hay observaciones o algo que se quiera comentar, vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Justito. Ajá. Ahí volvió la luz. Bueno, hoy entonces transmitiendo a distancia. Espero que hayan llegado a la clase de la mejor manera. Siempre de la plataforma vamos a estar atentos a cualquier cuestión que haya quedado poco clara. Entonces nos veremos mañana, si se puede, presencialmente para continuar un poco con nuestra posición histórica de la evolución de la justicia electoral en el Paraguay. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta, parece. ¿Se podría decir que Eligio Ayala es el padre de la representación proporcional al Paraguay? Y bueno, no el padre, porque estamos viendo que Manuel Franco ya comenzó algo de la representación proporcional. Sí, pero Eligio Ayala contribuyó a hacer más operativa esa representación proporcional. Claro que sí. No se puede mandar bueno, muy bien, agradezco la pregunta, que claro que sirvió muchísimo para el esclarecimiento de lo que estamos poniendo hoy. A ver. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quién está hablando? Bueno, ya no hay más preguntas, entonces nos vemos en la clase de mañana. Gracias por la atención. Estaba apagado. Toma.